Quiero agradecer su presencia y quiero destacar que esta presentación del libro se da en el marco de la celebración del 17º aniversario de la publicación electrónica todos@CICESE. Es una publicación electrónica que realizamos en este centro de investigación desde hace ya 17 años. Vamos a comenzar con la participación de la doctora Patricia Juárez, que es investigadora, les decía, del CICESE. Ella nos va a hablar desde su trinchera del área biomédica. Así que les presento a la doctora Juárez. Muchas gracias por aceptar estar aquí y te escuchamos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Es realmente un placer y un honor estar aquí. Primero quiero agradecer a Norma la invitación y sobre todo felicitar a este equipo que tenemos en CICESE, que celebramos los 17 años juntos de hacer divulgación. Realmente es un placer enorme como investigadora integrarme a CICESE, a la plantilla, y encontrar que en nuestro centro de investigación nos preocupamos por la gente, porque si hacemos ciencia es para ustedes. Entonces, realmente un placer muy grande. Y bueno, ¿qué más de venir a comentarles y decirles un poquito acerca de cómo la dieta puede influir en diferentes tipos de enfermedades? Me voy a referir particularmente a cáncer, porque es lo que hago. Y bueno, ¿qué les puedo decir del libro? Realmente tienen que leerlo, es una delicia. Y no es nada complicado, es un libro que lo pueden disfrutar cualquier persona de diferentes niveles educativos, pero simplemente se lo van a devorar. Y es textual, porque realmente desde el índice nos va llevando desde la mano y todo lo pone como si fuera un menú. Entonces, cada cosa tiene un nombre apetitoso. Por ejemplo, el aperitivo, el plato fuerte, la ensalada. Y por cada una de esas secciones nos va llenando de un montonal de cosas que son bien interesantes para que entendamos un poquito acerca de la evolución de los alimentos y cómo esto ha repercutido en el avance de nuestra cultura y también en nuestra salud, que es lo más importante. Quiero empezar diciéndoles algo que seguramente les sonará. Una dieta balanceada y ejercicio regular son críticos para la salud. ¿Qué opinan de esto? Seguramente lo han escuchado. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo que una dieta balanceada y ejercicio regular son críticos para la salud? Levanten la mano. Tremendo, muy bien. Me encanta ver que todos estamos en el mismo canal. Pero ¿qué creen? Esta es nuestra dura realidad. La dura realidad es que, bueno, ustedes saben, con la evolución de la comida, con la modernidad, con la urbanización, nosotros hemos cambiado nuestra dieta, la dieta de nuestros ancestros, por esto, ¿no? Y voy a ser honesta, tampoco vamos a incriminar y criticar tanto esta comida porque también nos gusta, y ¿por qué no? O sea, un gusto no hace daño, ¿no? Sin embargo, desafortunadamente, al ganar en modernidad, también perdemos cosas, y los abusos, como siempre, pueden tener implicaciones en nuestra salud. Y tanto es así que aquí les muestro una gráfica en donde podemos ver la prevalencia de sobrepeso en el mundo. Aquí pueden ver un mapa del mundo. Esta gráfica está basada en el índice de masa corporal, que es lo que nos da una indicación acerca de la cantidad de sobrepeso que tenemos. Estos datos son de la Organización Mundial de la Salud, son del 2015, y aquí está algo bastante duro también. Si pueden ustedes ver en rojo, podemos ver las regiones del mundo que tienen mucho más prevalencia de sobrepeso, y desafortunadamente nuestro país está aquí. O sea, está toda esta parte de Latinoamérica y unos cuantos países europeos. El siguiente, en rosa, es el 50 al 75% de prevalencia de sobrepeso, y pueden ver cómo es abundante, completamente abundante en muchas áreas. En tercer lugar tenemos las áreas naranjas, que también nos dan un índice del sobrepeso. Bueno, ¿y qué es lo que nos trae con todo esto? O sea, cuando vemos este tipo de cosas y este aumento en el sobrepeso, como ustedes saben, es la prevalencia, pero también es un antecedente a la obesidad, desafortunadamente. Ahora, es muy claro con estas gráficas que la dieta puede influenciar muchas enfermedades. Y voy a hablar de enfermedades crónicas. ¿Por qué? O sea, ustedes saben que cuando nosotros consumimos diferentes comidas que son realmente altas en grasa, no te va a pasar nada el primer día que las consumes. Ahora sí, como dicen, un gustito no hace daño. Pero ¿qué es lo que pasa? Si a lo largo de tu vida empiezas y no cambias tus hábitos alimenticios y tu principal comida es la energética,
esto es lo que te puede suceder, llegar a una enfermedad crónica. Una enfermedad crónica es aquella que se establece a través del tiempo. Entonces, la mala suerte es que de estas enfermedades es realmente lo que ocasiona muerte. El 60% de las enfermedades del mundo son relacionadas a enfermedades crónicas. Ahora, ¿cuál es la causa? La principal causa de este tipo de enfermedades. La principal causa es la dieta y el estilo de vida sedentarios. ¿Y cuáles son las enfermedades crónicas que me refiero? Obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas, cáncer y osteoporosis. Y no vamos más lejos, no solamente enfermedades de este tipo son crónicas que pueden ser mortales, sino ¿quiénes de ustedes no sufren del síndrome del intestino irritable? Que ya cualquier cosa que comamos nos cae mal. Entonces, pues aguas, ¿no? Una cosa más, entre los factores de riesgo para enfermedades crónicas tenemos al tabaco, al consumo de alcohol y factores genéticos, además de la dieta. Pero la buena noticia es esta, a pesar de que los factores genéticos muchas veces nosotros creemos que es fundamental y que de eso no te puedes escapar, la verdad es otra. Porque, por ejemplo, en la diabetes, los factores genéticos, o sea, la herencia, únicamente cuenta para el efecto de la diabetes en un 30 o 40%. Y en el cáncer, que es tan sonado, lo más importante a recordar es que solamente el 5% del cáncer se hereda. Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? ¿Qué es lo que está pasando con el 95% restante? Si no viene de factores genéticos, entonces, ¿de dónde viene? Y aquí es donde les muestro la etiología del cáncer humano. La etiología quiere decir cuáles son las causas. Y lo que podemos ver aquí son los factores ambientales. Los factores ambientales que van a provocar el cáncer humano, que es la exposición a químicos, el tabaco. Algunas personas, desafortunadamente, en su trabajo tienen mucho más exposición a sustancias que pueden ser dañinas para su salud, como asbestos, colorantes. La dieta, que es algo de lo que vamos a hablar posteriormente. También tenemos a la radiación. Todos sabemos que el sol no es muy bueno para todos, que hay que protegernos. También algunas infecciones virales como el virus de papiloma, hepatitis, bacterias y como les mencionaba, el cáncer también es hereditario, pero únicamente en un 5%. Cuando hablamos de la dieta y el cáncer, es muy interesante saber que se estima que un tercio de los cánceres es atribuido a la nutrición. Y esto es algo complejo, no es algo que uno pueda generalizar. Y les voy a decir por qué. Porque cuando ustedes van a la literatura hay mucha controversia. O sea, van a encontrar estudios a favor y estudios en donde todavía no hay una clara conocimiento de si influye o no. ¿Y esto por qué es? Porque de por sí la dieta, o sea, si ustedes se ponen a pensar en la cantidad de compuestos químicos que tiene un alimento, pues es grandísima, ¿no? Entonces es muy difícil disectar, es muy difícil separar cada componente y decir, este cáncer se debe exclusivamente a esto. Entonces la complejidad en la dieta, los muchos compuestos que hay químicos, de entrada lo hace difícil. Además de eso, en la dieta no solamente vamos a tener factores que pueden iniciar y promover el cáncer. También muchas veces tenemos factores protectores. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes han escuchado que en el vino tenemos antioxidantes y que es muy bueno echarse una copita de vino de vez en cuando? Claro que muchos lo hemos oído, pero ¿qué pasa cuando en exceso tomamos y tomamos? Es ahí a lo que me refiero. Una cosa más que complica los estudios en dieta y cáncer, el estadio del cáncer. Por ejemplo, o sea, no es lo mismo un cáncer que lleva desarrollándose por varios años que algo que apenas inició. No es la misma dieta que va a necesitar un paciente con cáncer que está en las primeras etapas o en una etapa tardía. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, todos ese tipo de factores también deben de considerarse. Y bueno, finalmente, todos sabemos que cada individuo es un mundo. O sea, aunque hay muchas cosas que se pueden generalizar, hay muchas también que dependen de uno mismo. O sea, cada uno sabe qué es lo que come, cada uno tiene una actividad física diferente y un ambiente diferente en el que vive. Entre los factores de dieta y cáncer vamos a dividirlos en dos. Factores que pueden ser iniciadores, o sea que van a iniciar el desarrollo del cáncer, y también se ha dividido en factores promotores, aquellos que una vez que está establecido el cáncer le van a ayudar para que siga creciendo y se siga desarrollando. En los primeros factores que influyen en la dieta que son iniciadores del cáncer, tenemos a los pesticidas.
Esto es interesante y seguramente Marta y Guillermo lo van a tratar posteriormente. O sea, en todos los cultivos de frutas y verduras que nosotros comemos, ustedes saben que muchas veces hay residuos químicos, ¿de acuerdo? Entonces, a eso me refiero, porque a pesar de que hay niveles que ya están establecidos y que no puedes pasar de los niveles normales para que sean adecuados para su consumo, como frutas y verduras, pues muchas veces no sabemos de dónde vienen, no sabemos en realidad qué es lo que nos estamos comiendo. Entonces, a eso me refiero. Ahora, sin embargo, en un mundo ideal, donde pensamos que todo está altamente regulado, es conocido que comer frutas y verduras tiene realmente beneficios para prevenir enfermedades como cáncer. Uno más que puede iniciar cáncer. Todos nosotros hemos escuchado que no es bueno comer embutidos. Estoy segura que muchos lo han escuchado. También comida alta en conservadores, enlatados también. Ese es el tipo de comida que debemos evitar porque sí nos pone en riesgo. Ahora, nuevamente me voy a referir al principio, lo que les comentaba al principio. No satanicemos las cosas. No quiere decir que no puedan comerse un poquito de cada cosa. Lo único que les estoy diciendo es que hagamos conciencia y limitemos el consumo de este tipo de alimentos. Entre otros factores iniciadores del cáncer podemos tener alcohol. En su ingesta, cuando hay mucho alcohol de por medio, ustedes han escuchado que se puede establecer una cirrosis hepática. Aparte de esa cirrosis hepática, puede aumentar el riesgo de tener cáncer de hígado. También hay malnutrición asociada al alcohol porque estas personas empiezan a comer menos y eso también puede ser un factor de riesgo para algunos cánceres. Hablábamos de los antioxidantes y del vino y de su consumo moderado, porque si no, también puede ocasionar enfermedades vasculares. Una cosa más, preparación de alimentos. No sé si algunos de ustedes han escuchado que la carne, cuando hacemos los asados, nos puede ocasionar cáncer. Pues sí, desafortunadamente es un riesgo. Y es por esto, por el modo en que se prepara el alimento. Se requieren de altas temperaturas. Esas altas temperaturas y en conjunción con la madera que utilizamos para hacer estos asados puede ocasionar y generar compuestos carcinogénicos. Entonces también es algo que tenemos que tener cuidado porque está asociado con riesgo de cáncer de colon y cáncer de estómago. Cantidades muy grandes de sal, ustedes saben también que son asociadas. Alimentos en conserva también, embutidos, las carnes frías que son tan sabrosas, pues también aguas con su consumo. Nuevamente les recuerdo que las frutas y verduras pueden retardar este tipo de generación de compuestos carcinógenos, porque en sus propiedades pueden cambiar los compuestos químicos y darnos beneficio. Bueno, ahora hablando de dieta promotor del cáncer, esos son factores que le van a ayudar a las células cancerosas, ya que estén ahí, a que continúen creciendo. Y aquí ubicamos dietas altas en grasa. A todos nos gusta la grasa, pero también hay que tenerla en medida. Grasas saturadas son las que son más relacionadas con este tipo de cánceres, cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de próstata. A veces nos confundimos entre grasas saturadas y grasas insaturadas. Solamente para que lo recuerden, las grasas saturadas es como la manteca y las grasas no saturadas son los aguacates, son los aceites más naturales. Y bueno, nuevamente, o sea, el alto consumo de grasa puede ocasionar obesidad y una vez que tenemos obesidad podemos estar en riesgo de cáncer de colon y cáncer de mama. Y no solamente se aplica a cáncer, ustedes saben que obesidad es una predisposición para diabetes y también para enfermedades cardiovasculares. Y bueno, todo lo que les he hablado pues suena bien, prevención. Y lo que quiero recalcar es, para los médicos es mucho más fácil que el paciente se encuentre aquí en la etapa de prevención que empezar un tratamiento. Una vez que adquirimos la enfermedad es realmente muy difícil retrasarla. Ahora imagínense, que no vamos al médico y que nos dejamos. Y ya en el momento que vamos, nuestro cáncer o nuestra enfermedad está muy avanzada. Entonces no compliquemos la vida a los médicos porque realmente en ese momento es muy difícil que tu cuerpo pueda responder a tratamientos. Entonces todos ustedes que están aquí, estoy seguro que están aquí porque están preocupados por su salud. Y eso me encanta porque realmente cada día hay gente más educada
Cada día hay más gente que quiere saber ese tipo de cosas y prevenirlas. Y bueno, quizás es muy fácil decir, somos lo que comemos, prevención es más sencillo que tratamiento, lo escuchamos todo el tiempo. Y de algún modo tratamos de hacerlo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces no podemos elegir, o sea, muchas veces estamos rodeadas de tanta información que realmente se hace muy difícil la bonita idea de portarnos bien y comer frutas y verduras y hacer ejercicio. Por ejemplo, ¿realmente elegimos lo que comemos? Estamos bombardeados constantemente en sitios web, televisión, radio, noticias. Vamos al médico, nos dicen una cosa, vamos a otro médico y nos cambia la jugada. O sea, a veces aún la información real que tenemos es un poco contradictoria y es muy difícil saber qué es lo adecuado a hacer. Luego muchas veces ya ni vamos al médico y mejor vamos con un gurú o alguien que nos diga, oye, no, pues mira, hazle así, y terminamos haciendo dietas que realmente pueden ser que pueden tener realmente consecuencias fatales para nuestro organismo. Anuncios de comida, amigos, familia que nos den recomendaciones como siempre, revistas, marcas de alimentos, estamos involucrados por muchas modas, ¿no? Y también puse aquí estrategias del gobierno, y no porque le eche al gobierno, pero muchas veces, como seguramente Marta y lo van a retomar también, muchas veces es muy triste, y eso es algo que me quedó de este libro, porque cuando te da esa panorámica tan realista, de pronto te sientes utilizado de alguna manera, porque de alguna manera los gobiernos y las personas de arriba deciden hacia dónde va la tendencia, qué es lo que se va a conservar, qué es lo que tenemos que comer. Entonces realmente es bastante frustrante en algún momento. Pero aquí la alternativa es, quizás ahora no podemos elegir realmente lo que comemos, pero si de pronto pudiéramos elegir, y si no solamente eso, sino aparte nuestros alimentos los empezáramos a hacer sustentables, ¿qué pasaría? Y pues con esto los dejo, y estoy seguro que van a disfrutar mucho de los comentarios de alimentos sustentables a la carta, de la tierra a la mesa, que somos muy felices de que Marta y Guillermo estén aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues el trabajo que traemos para ustedes es resultado de nuestro más reciente ejercicio de periodismo científico, con el que buscamos que la gente se apropie de los conocimientos valiosos en beneficio de sus comunidades y de sus propias familias, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si le echamos un vistazo a la carta que traemos preparada para ustedes? Veamos cuál es el menú. Como sabemos, en nuestro país van a la alza, como decía Patti, todas las enfermedades crónico-degenerativas, que son pues, el sobrepeso y la obesidad, junto con la diabetes, el cáncer, en fin, ya Patti nos habló de todo este tipo de padecimientos, incluso los cardiovasculares, ¿no? Entre otras enfermedades. Los problemas de salud asociados con la alimentación fundamentalmente se deben, como lo mencionó Patti, a una alimentación inadecuada, la cual incluye la desnutrición, que afecta a gran parte de la población mexicana como nunca antes. De entremés les platicamos que todo empezó cuando nos preguntamos por qué los mexicanos nos estamos enfermando cada vez más por nuestra mala alimentación y sobre todo por cómo se producen los alimentos. Esa inquietud fue la que nos llevó a preguntarnos qué está pasando, vamos a ver qué pasa, por qué nos estamos enfermando, porque, como les decía, van a la alza todas estas enfermedades de las que nos hablaba Patti. Así las cosas, pues es necesario aumentar los esfuerzos en promover una dieta saludable y equilibrada en todos los grupos de edad, pero para ello debe tenerse en cuenta primero una visión de conjunto de la alimentación. Nosotros partimos, por ejemplo, de cómo se ha distorsionado la dieta de los mexicanos. Así es. Esto nos llevó a indagar un poco sobre la historia moderna de los alimentos que consumimos, cómo ha ido cambiando nuestra dieta y la manera en que se producen, transforman y distribuyen los alimentos en distintas partes, tanto en el campo como en la ciudad. Comenzamos por explorar, la cultura alimentaria de las sociedades prehispánicas que cosecharon con éxito alimentos abundantes. Las prácticas agrícolas de Mesoamérica merecen especial reconocimiento, pues ligaron los ritmos de producción a los de la naturaleza, que es lo que a veces sucede en la actualidad, que
que se rompe, ¿no? Mejoraron sus semillas seleccionándolas y combinándolas, intercalaron cultivos, los rotaban para nutrir el suelo e inhibían las plagas con métodos naturales. La buena nutrición de las culturas prehispánicas, gracias a la forma de preparar y consumir sus alimentos, fue otra de las contribuciones que nos legaron a través de la masa de maíz con frijoles, la semilla de amaranto, proporcionándonos niveles de proteínas incomparables a las de origen animal. Más bien comparables a las de origen animal. Los chiles, los jitomates y otra inmensa variedad de hierbas verdes comestibles aportaban las vitaminas que requiere nuestro organismo. ¿Qué pasó con la conquista? Pues bueno, se produjeron grandes cambios en la dieta y la cultura alimentaria de la población como parte del proceso integral de mestizaje. A los alimentos esenciales de los antiguos mexicanos se sumaron decenas de otros, entre ellos diversos vegetales, frutas y semillas, así como el trigo y las carnes de cerdo, de res, de pollo, que siguen presentes en nuestra dieta, por supuesto. El mestizaje entre los alimentos de la cocina indígena y la europea, además de la forma de producirlos y prepararlos, dio como resultado la comida novohispana, que sirvió de guía a las cocinas regionales que actualmente hay en nuestro país. Luego, ni la independencia ni la revolución alteraron significativamente esta manera de comer, digamos, ¿no? Exactamente. Bueno, ese es el hombre moderno, ¿verdad? Conforme escribíamos el libro, nos quedó claro que como consumidores, y todos lo somos, claro, es vital empezar por preguntarnos qué hay detrás de los alimentos que comemos. Hay que interrogar a nuestro plato verdaderamente. Todos los alimentos tienen mucho que contarnos. Detrás de cada uno hay historias de nutrición y salud, de cultura y medio ambiente, economía y sociedad, ciencia y tecnología. Necesitamos conocer esas historias, de dónde vienen, cómo y quién los produjo, a costa de qué, con qué ingredientes y qué tan sanos y nutritivos son, o todo lo contrario. Es decir, vamos más allá de lo que los alimentos nos provocan a través de nuestros sentidos, vamos hacia lo más profundo, ¿no? Fue hasta mediados del siglo pasado cuando soplaron los vientos de la modernidad en la agricultura, llegó la revolución verde y con ella las semillas híbridas más productivas, supuestamente más productivas y resistentes a las enfermedades y a la sequía, la explotación intensiva en monocultivos, se dejaron los cultivos que eran mixtos, que proveían a la tierra toda una serie de nutrientes, y se apoyó esta nueva manera de producir en el campo con maquinarias modernas como el tractor, sistemas de riego, pero lo más terrible fue con un arsenal de plaguicidas y nutrientes químicos o fertilizantes. Exacto. Este sistema agrícola no pudo sostenerse a largo plazo. Si bien al principio los rendimientos eran muy altos, la abundancia comenzó a bajar debido a que para mantenerla, pues los suelos eran cada vez más adictos a los químicos, se requería cada vez más agua y fertilizantes y en consecuencia un mayor uso de plaguicidas que generaron resistencia de muchos bichos o de muchas hierbas que también se convierten en plaga, y esto se devino en nuevas plagas propiamente. Se erosionaron también los suelos, que como decía se volvieron muy adictos y por lo tanto los cultivos se volvieron más débiles. La Revolución Verde no solo desterró, digamos, la diversidad que había a través, antes se cultivaba en milpa, se asociaban muchos cultivos, se rotaban año con año, en fin, todo eso lo desterró. Incluso también había una diversidad de productos asociados a la milpa como hierbitas verdes, quelites y demás, todo eso, y además arrancó de sus parcelas a infinidad de campesinos, ¿no?, de escasos recursos que al irse saliendo al dejar de sembrar, porque cada vez los productos como los plaguicidas eran más químicos, provocó que eso se abriera las puertas en parte a las empresas transnacionales que se dedicaran a la producción de alimentos,
y dejó de alguna manera, los alimentos perdieron en nuestro país su valor cultural para convertirse simplemente en una mercancía. Los costos de la Revolución Verde en México han sido excesivos por el desequilibrio en los sistemas agrícolas, la disminución en la diversidad de especies comestibles a causa de la uniformidad de razas y variedades explotadas. Antes en las generaciones de antes conocíamos varias variedades de naranjas, por ejemplo, y ahora pues en el mercado solo nos ofrecen una o dos, si acaso, y así en muchas, con los frijoles y con otras cosas, ¿no? Y esto ha ocurrido junto con la expansión de las transnacionales en nuestro país y la pérdida de soberanía alimentaria, es decir, no podemos decidir qué vamos a cultivar. Ya no solo nos faltan alimentos y los tenemos que importar. Por ejemplo, hoy importamos el 45% de los granos básicos, cuando la FAO recomienda que un país no importe más del 25%. Este tipo de dependencia, digamos, alimentaria, no se debe a la carencia de recursos. En nuestro país hay muchos recursos naturales y humanos incluso, ¿no? Sino a una imposición de las empresas transnacionales que privilegian la exportación de alimento para ganado, incluso ahora hasta para combustible, ¿no? Para ganado, combustible, y eso ha avivado la pobreza alimentaria en nuestro país y distorsionado profundamente nuestra dieta, pues las transnacionales hoy son las que imponen qué tipo de cosas debemos comer, es decir, la variedad de productos que vamos a consumir, los precios y el tipo de alimentos que consumimos. Eso lo dictan las empresas en el campo. Aparte de los costos económicos y sociales de la Revolución Verde, están los daños al medio ambiente y, por supuesto, como hemos visto, a nuestra propia salud, ocasionados por los agrotóxicos. Además de afectar el lugar donde se aplican y a quienes lo aplican, porque muchas veces lo hacen sin ninguna protección, se dispersan a grandes distancias por el aire, las nubes, la lluvia, la nieve, se filtran a las aguas superficiales y profundas, crean zonas muertas en los mares e incluso, pues obviamente, llegan a las cadenas alimenticias, nos los comemos, en pocas palabras. Además, la cuestión es que con estos plaguicidas, otra cosa, el suelo pierde minerales y todo lo que comemos ya no tiene los nutrientes que tenían antes. ¿Por qué? Porque eran otros suelos que estaban realmente más ricos, ¿no? Todo esto que dice Guillermo lo logran gracias, los plaguicidas químicos, lo logran gracias a su carácter persistente. Tienen una enorme persistencia a su capacidad para concentrarse y a que algunos de estos plaguicidas pueden transmutarse en sustancias más tóxicas al interactuar con el suelo, la luz solar, el oxígeno, las bacterias, los hongos. Recordemos, por ejemplo, el DDT, ¿no? Que incluso se prohibió en los años 50, por ahí cerca de los 60 en Estados Unidos, precisamente porque estaba asociado con el cáncer, ¿no? O la atracina, ¿no? Su tiempo de permanencia varía según sus componentes y las dosis que se empleen para fumigar, ¿no? Y también de acuerdo con su fórmula, y donde se encuentren pueden llegar hasta nosotros, si hablamos de alimento, obviamente a través de las grasas de los peces, del ganado. Si hablamos del medio ambiente, llegan a nosotros a través del aire, ¿no? Del agua, en fin. Bueno, esa fue la primera revolución verde, pero ya viene o está tocando a la puerta con mucha insistencia, aunque no se le estamos abriendo, una segunda revolución verde. Los cultivos transgénicos consideramos que son una nueva amenaza, especialmente en el caso del maíz. Primero, no han despejado todas las dudas que persisten, tanto en términos de rendimientos como de inocuidad para la salud y el medio ambiente. Por ejemplo, ¿por qué no permiten que se etiqueten? Si están tan convencidos de sus bondades, ¿por qué no autorizan las autoridades? ¿Por qué no dicen las compañías como Monsanto, está bien, pues que la gente sepa lo que se está comiendo? No lo permiten. Bueno, segundo, estamos en riesgo de alterar irremediablemente la semilla de maíz, planta de origen mexicano en torno a la cual gira nuestra cocina tradicional.
Ahí hay mucha ciencia, hay más de 300 generaciones seleccionando un grano para que en diversas partes del país se adapte a diversos climas, a diversas humedades, a diversas condiciones. Y esto, pues, por patentarlo, por agregarle el ADN recombinante de alguna especie que es ajena, inclusive que de manera natural no se iba a combinar con ella, por eso ya lo quieren patentar estas empresas, ¿no? Y tercero, le daríamos la puntilla a los campesinos, obligándolos a pagar cada año por la patente de estas semillas. Pero nosotros en este libro, en este menú, digamos, no nos quedamos nada más en ver qué estaba pasando con la comida que se produce o con los alimentos que se producen en el campo, sino que también vimos qué estaba pasando con la alimentación moderna, ¿no? Con la comida industrializada. En cuanto a los alimentos procesados, investigamos los métodos de la industria alimentaria, cómo los produce. Sin duda, hay avances innegables de la ciencia y la tecnología que han cambiado cómo se producen, conservan, almacenan, transportan y hasta cómo se consumen los alimentos. Pero por encima de todos estos logros debe estar la calidad y la ausencia de riesgos nocivos para nuestra salud y la del medio ambiente. Cosa que no siempre ocurre, ¿verdad, Marta? No. Porque siempre están pensando en la ganancia, a ver cómo le bajamos los ingredientes para que nos salga más barato. Bueno, hasta los rincones más apartados del país hoy llegan productos industrializados hechos a base de harinas y azúcares refinados que van desplazando a cuáles, pues al frijol, a la calabaza, a los quelites y otras hierbas comestibles asociadas a la milpa de mayor valor nutritivo. Las consecuencias saltan a la vista y son las de las que habló ampliamente la doctora. Casi no comemos alimentos frescos, comemos muy pocas verduras y frutas. Generalmente comemos más pastas y demás, ¿no? Alimentos que, si bien nos dan energía, no alimentan nuestras células, para acabar pronto. Bien, los alimentos industrializados se introdujeron sigilosamente en nuestras mesas, hasta arraigarse en nuestras cocinas, en la cocina mexicana. Son producto de un cuidadoso diseño para despertar nuestros sentidos, por lo que difícilmente podemos escapar a sus encantos, a su atracción. Son muy seductores. Hay alrededor de 20,000 sustancias que se conocen como aditivos, que son aromatizantes, colorantes, saborizantes, texturizantes, etcétera, y eso nos atrae mucho porque además, como decía, como son productos de diseño, están perfectamente diseñados para atraparnos en cuanto a que les ponen muchísima azúcar, sal, grasa, harina, en fin, ¿no? Todo eso hace que hoy ya sean inocultables los daños que están provocando a la salud el consumo de estos aditivos, ¿no? De manera indiscriminada, porque si bien comer uno no nos pasa nada, el volverlos parte de nuestra dieta es lo que nos daña. No debemos de olvidar que hay mecanismos en el cerebro que muchas veces nos enganchan. Esa es también otra de las cuestiones que logran los productos industrializados. No permiten que llegue al cerebro las señales de saciedad, entonces seguimos comiendo. Y eso, pues, eso es terrible. Además, pues propiamente crean adicciones y no es exagerado decirlo porque se producen los mismos mecanismos neurológicos que producen drogas como el opio o la cocaína. La concentración monopólica de los alimentos y las actuales reglas del mercado han permitido que unas cuantas empresas transnacionales controlen la producción agrícola y las semillas, la industria químico-farmacéutica, los agroquímicos y los aditivos sintéticos. Qué curioso, ¿verdad? Y luego nos enferman y nos venden la solución. Debido a ello, las grandes corporaciones ejercen un control cada vez mayor sobre el abasto y los precios de los productos en todos los ámbitos, incluso en las cadenas de comida rápida y los supermercados, desplazando a los alimentos frescos. Así es. Y todo esto se debe a una falta de regulación estricta por parte del gobierno,
a los poderosos intereses económicos que están involucrados en los alimentos industrializados. Eso ha propiciado su consumo totalmente indiscriminado, provocando grandes problemas de salud pública. Finalmente, como les comentábamos hace un momento, la alimentación se volvió una mercancía más, ¿no? El problema de los alimentos, como decíamos, no es comerlos una sola vez, sino hacerlos parte de nuestra dieta cotidiana. Durante su procesamiento, estos alimentos y bebidas pierden muchas de las propiedades naturales. Por eso los industriales les agregan vitaminas, minerales, todo esto es sintético. Incluso hablan de la estética de los alimentos. Podemos ver unas manzanas enormes, bien rojas, con unos colores brillantes y demás, que las probamos y no saben a nada, ¿no? También han modificado un poco ese sentido, nuestro gusto, ¿no? Como alternativa a todo lo que hemos venido mencionando, en nuestro libro planteamos que existen nuevas formas de alimentación y de producción de alimentos variados, sanos, nutritivos e inocuos a través de una agricultura sustentable, libre de plaguicidas y fertilizantes sintéticos, sin transgénicos, orientada a recuperar la biodiversidad y el manejo agroecológico y por supuesto también de producir carne de manera orgánica, ¿no? Eso nos lleva a proponer ahora sí que el redescubrimiento de la milpa como un sistema de cultivo orgánico, donde priven la ética para la sustentabilidad, el comercio justo, el trato digno a los productores y el bienestar tanto del medio ambiente como del consumidor. En síntesis, Alimentos Sustentables a la Carta, de la Tierra a la Mesa, es un texto de divulgación para todo el público, en general, en el que examinamos cómo se articulan todos estos eslabones con base en una rigurosa y bien documentada investigación periodística. Lo mismo entrevistamos a especialistas en antropología, que en agrotóxicos, que en alimentos industrializados, en nutrición, ecólogos como José Sarucán, en fin, mucha gente pasamos por ahí. Así es. Pero también en el libro planteamos que es fundamental la necesidad de generar políticas públicas diferentes, donde no solo el Estado cumple un papel más decidido digamos, en la defensa de las mayorías, ¿no? Sino también nosotros, como sociedad organizada, y como consumidores con una visión ecosocial. ¿Qué es eso de tener una visión ecosocial? Como consumidores hay que plantearnos qué estamos comprando, a quién estamos beneficiando al comprar X o Y producto. ¿Habrá una mano de niño trabajando, de mujer embarazada? ¿Será realmente el pequeño y mediano productor el que está dándome este alimento? O sea, es producción de él. Todo ese tipo de cosas. ¿Se produjo de manera amigable con el medio ambiente? Todas esas preguntas hay que hacernos como consumidores, porque finalmente nosotros tenemos la decisión de consumo. Si nuestro consumo es verdaderamente tomando en cuenta todas estas cosas, pues puede ser un consumo ecosocial. Bien, pues a lo largo de 6 capítulos procuramos analizar el proceso que ha dado lugar a los desequilibrios y distorsiones de la dieta del mexicano, así como a la producción agrícola apoyada en el abuso irracional y nocivo de los agrotóxicos y hoy con el debatible uso de transgénicos. Sin olvidar el exagerado procesamiento industrial de la comida a base de sustancias químicas sintéticas, con sus consecuentes efectos en la salud y en el medio ambiente. Podríamos habernos quedado en un libro de denuncia, pero no fue así, ¿no es cierto, Guillermo? Así es, Marta, porque estamos convencidos de que no podemos ni debemos quedarnos cruzados de brazos ante todos estos problemas, porque hay mucho que está en juego. Sabemos que existen alternativas e incluso nosotros mismos las hemos puesto en práctica. Por ello, en la segunda mitad de nuestro libro, invitamos a cambiar el rumbo hacia formas de alimentación y producción de alimentos más sustentables. Bien, de la mano entonces de especialistas, examinamos la posibilidad de fortalecer una agricultura sustentable, libre de plaguicidas, transgénicos y suplementos artificiales,
orientada a la recuperación de la biodiversidad, el manejo agroecológico y el redescubrimiento del orgánico. Presentamos varios casos de éxito de empresas agrícolas e industriales que han demostrado en la práctica que no solo es posible, sino viable producir alimentos más sanos para nuestro cuerpo y para el medio ambiente. No somos idealistas, o cuando menos creemos que nuestros ideales están firmemente enraizados a la tierra. Alimentar inocua y sanamente a 117 millones de mexicanos, que aumentarán hasta 224 millones en el año 2060, con recursos ambientales cada vez más degradados, demanda acciones a una escala sin precedente e implicará desafiar a grandes consorcios económicos. Sabemos que el desafío es enorme, hay que picar piedra y que realmente nuestro sueño es que Alimentos Sustentables a la Carta de la Tierra a la Mesa contribuya de alguna manera a fomentar la responsabilidad individual y colectiva ante lo que somos y comemos los mexicanos mediante el cuidado del medio ambiente y nuestra salud. Bueno, pues no nos queda más que decirles muchas gracias a todos ustedes y muy en especial de nuevo a todos los que hicieron posible este libro y esta conversación con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Yo quiero hacer algunos comentarios al libro. Disfruté mucho su lectura. Tengo un buen sabor de boca precisamente por esta segunda parte que ya los autores mencionaron, pero quiero comentarles un poquito del por qué creo que estoy aquí, y es por la parte justo de la perspectiva que la antropología ha desarrollado para el análisis de la alimentación y de la comida. Desde los inicios, creo yo, de la antropología como disciplina, por allá por el siglo XIX, ha habido un interés sobre la alimentación, sobre el consumo de los alimentos, sobre su preparación y sobre el acto de comer, digamos, porque es un hecho biológico de los seres humanos como una especie animal, pero que va revestida, como absolutamente todo lo que hacemos, de algo que es el objeto de estudio de los antropólogos. Está revestido de cultura, es decir, está determinado por una serie de significados, de símbolos, de expectativas que los seres humanos tenemos sobre cada una de nuestras acciones, y la alimentación y comer pues no es la excepción. Ya en los estudios, por ejemplo, de la ecología cultural, Marvin Harris, un antropólogo norteamericano, escribía bastante sobre el consumo de los alimentos y qué determinaba que para una sociedad hubiera alimentos predilectos y para otra fueran francas aberraciones en el consumo, ¿no? Por ejemplo, menciona el caso en Estados Unidos del consumo de la carne de caballo, ¿no? Porque para los norteamericanos, los estadounidenses, el caballo es como el perro para nosotros, digamos los mexicanos, es un compañero, entonces esa carga, ese significado que tiene el caballo para esta sociedad le hace negarse al consumo de carne de caballo, mientras que nosotros en general no tenemos ningún problema, sobre todo porque la mayor parte de las veces que compramos carne y es de caballo, pues no nos damos cuenta, ¿no? No nos la venden como carne de caballo. Pero entonces, lo que hacía Marvin Harris era hablar precisamente sobre cómo los elementos también de nuestro ambiente, los elementos naturales, los recursos, pues determinaban también nuestra alimentación, sobre todo antes, digamos, de esta proliferación y de esta expansión masiva, de este proceso de globalización, como muchos le llaman, en donde los alimentos un alimento mexicano está en absolutamente todo el mundo y viceversa con el resto de los países y las tradiciones culinarias, ¿no? Entonces,
Posteriormente, otros antropólogos, como mencionaba ahorita con Guillermo, por ejemplo, Jesús Contreras, un antropólogo que ha trabajado mucho sobre esta visión del consumo de los alimentos y lo que implica a nivel cultural, pues nos habla del acto de comer, digamos, como un fenómeno que él define como biopsicosociocultural. Es decir, necesitamos comer. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza. Necesitamos el consumo de energía para podernos reproducir y tener energía para estar moviéndonos, digamos, en nuestra vida cotidiana. Tiene un componente psicológico muy importante, ¿sí? Porque la comida nos genera también cierto tipo de asociaciones, por ejemplo, de placer. Seguramente ustedes han visto este estereotipo. Este estereotipo no sé si es tan presente entre nosotros, pero es muy recurrente en las películas, por ejemplo. Cuando a una mujer, a una muchacha, la abandona su pareja, inmediatamente corre al congelador y saca un bote de nieve y empieza a comer nieve. Esa es una relación, una asociación psicológica, ¿sí? Según Contreras, ¿no? Cuando nos sentimos tristes, desesperadas, angustiadas, buscamos algo como un dulce, un chocolate, una nieve para llenar, digamos, ese vacío. Ese sería el componente psicológico. Y obviamente la parte sociocultural tiene que ver, por ejemplo, con la importancia que el alimento, que las comidas tienen a un nivel incluso ritual. No sé si muchos o pocos de los aquí presentes son católicos o por lo menos festejan la Navidad, ¿sí? Y la Navidad para mí, desde mis primeros recuerdos, no era otra cosa que una gran cena familiar, donde en Chihuahua la costumbre es poner un pavo sobre la mesa, que duró todo el día del 24 de diciembre cociéndose en un horno, ¿sí? Yo, por ejemplo, difícilmente pensaría en hacer un pavo al horno para la fiesta de cumpleaños de una de mis hijas. Para mí el pavo al horno es una comida ritual navideña, ¿sí? Y como ese ejemplo, hay muchísimos en nuestra sociedad y en nuestra cultura, digamos, como en el resto de las culturas y de las sociedades y de los grupos sociales, ¿no? La parte social tiene que ver con el hecho de que la alimentación, y esto es algo que también se va mencionando en el libro, atraviesa, digamos, distintos aspectos o aspectos sociales. Por ejemplo, la clase, ¿sí? Comer cierto tipo de alimentos que son muy caros, que son de lujo, que se asumen, digamos, para cierta clase social, marca también una serie de distinciones al interior de las relaciones, ¿sí? Alguien que dice, ayer me fui a las fiestas de la vendimia y me pareció que el caviar estaba un poco reseco, pues para alguien, digamos, de otro estrato socioeconómico, le va a dar inmediatamente una idea, le va a asociar, lo va a vincular a un estrato de clase, a un estrato socioeconómico específico, ¿sí? Entonces, los alimentos, cada acto de consumo que tenemos tiene que ver con todos estos aspectos, ¿no? Con una cuestión de clase, con una cuestión psicológica, con una cuestión ritual, ¿sí? Que es lo que más quizás se ha trabajado desde la antropología. Pero bueno, en ese contexto me parece que justo el libro lo que hace es, en su primera parte, que le decía a Guillermo, la primera parte me pareció un poco agobiante porque justo al hacer esta reconstrucción del avance o de la transformación, mejor dicho, que la alimentación ha tenido, por ejemplo, para el área o la región mesoamericana, pues nos plantea más que un avance, ¿sí? O una mejora, digamos, en los patrones alimentarios de la población, pues un gran retroceso. Es decir, de una dieta compuesta por frijol, maíz, chile y calabaza, ¿sí? Que era
muy nutritiva en términos de sus componentes, pero también amigable, como decía ahorita Marta, con el medio ambiente en el que se produce, a comer lo que generalmente encontramos en muchas comunidades e incluso en nuestras propias alacenas, la Maruchan y la Coca-Cola, por ejemplo, pues evidentemente ha habido un desbalance, una desconexión de todos esos nutrientes, de todas esas cualidades y esos valores que tenían los alimentos. La segunda parte es sumamente esperanzadora, como le comentaba también a Guillermo. ¿Por qué? Porque nos hablan y nos describen los autores de toda una serie de alternativas y de proyectos que se están generando en México, ¿sí? Uno a veces asocia la producción de alimentos orgánicos con Estados Unidos o con los europeos, y cuando uno empieza a revisar los casos, los ejemplos de todos estos proyectos y estas alternativas sociales que se están construyendo para la producción de alimentos orgánicos, para un comercio justo, ¿sí? Que va también, que es un elemento muy importante, la creación de estos mercados solidarios que también me parecieron formidables, ¿no? Como los describen y cómo se están organizando, pues también nos genera esta esperanza de pensar que no todo está perdido y de que a lo mejor en algún momento podemos como recomponer nuestros patrones de alimentación, nuestros hábitos alimenticios. Yo creo que una de las cuestiones más difíciles de cambiar justo son estos hábitos tan cotidianos que tenemos los seres humanos. La doctora Patricia ahorita decía, bueno, es que si asan carne, la carne asada, generalmente al carbón, pues produce cáncer de estómago y colon, me parece, ¿verdad? Bueno, para los norteños, o por lo menos para los chihuahuenses como yo, no hay una celebración sin carne asada. Y aunque todos los chihuahuenses podemos saber que cada carne asada, cada taco de carne asada que nos comemos tiene una implicación en nuestra salud, el peso de la cultura, el significado del festejo, del compartir, del estar con la familia o con los amigos es mucho mayor que el peso que pueda tener esa conciencia, ese conocimiento real del efecto y el impacto nocivo que tienen nuestros cuerpos. Y precisamente creo yo que uno de los retos tendría que ir en ver cómo podemos transformar o generar asociaciones positivas con otro tipo de alimentos que sean, por ejemplo, alimentos orgánicos. El texto es una síntesis que a mí, ya le comentaba también a Marta, es una síntesis de una gran diversidad de trabajos, tanto académicos y científicos como periodísticos, de entrevistas con los productores y la gente que está desarrollando estas alternativas productivas, sobre todo encaminadas hacia la producción de alimentos vegetales y animales orgánicos y sustentables. Creo yo que el mayor valor es que presenta una síntesis multidimensional, es decir, podemos ver la parte histórica de la transformación de la alimentación, pero también podemos ver cómo la economía política en la que se encuentra nuestro sistema económico, ¿sí?, atraviesa, por ejemplo, y determina los mercados, las producciones, las exportaciones, las importaciones. Vemos también la parte política, que tiene mucho que ver con el empoderamiento, por ejemplo, de estos grupos de productores alternativos. Vemos obviamente la parte cultural que ya mencionaba. Es decir, puede ver uno una riqueza temática a través del eje de la alimentación y de la producción de los alimentos que no cualquiera puede hacer. Les comentaba ahorita también a los autores que para los académicos a veces es muy difícil lograr generar, por ejemplo, esta síntesis de una manera
en la cual realmente estemos divulgando lo que se hace a nivel científico, y creo que la gente que se dedica a esto, como Norma, como Marta, como Guillermo, pues tiene no solo un gran reto, sino también un gran don o una gran cualidad al hacerlo tan bien como lo hacen, por ejemplo, en este libro. Yo quisiera hacer, por último, unos comentarios más como tendientes hacia comprometerlos a ustedes a nuevas empresas de divulgación. Por ejemplo, a lo largo del libro escuchamos o leemos el conocimiento que tanto Marta como Guillermo han desarrollado sobre la milpa, ¿sí? Y sobre estas formas de producción, de transformación, de alimentación mesoamericanos, ¿sí? Como norteña, a mí me gustaría ver ahora como el libro, pero sobre el norte, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el norte no se generaron estos sistemas agrícolas, ¿sí? Como se generaron en Mesoamérica. La parte aridoamericana, digamos, tenía otras cualidades, otras condiciones, pero creo que también había y hay una riqueza en la producción de alimentos, y una concepción de estos productos que valdría la pena también trabajar, ¿no? Aquí no había milperos, no había agricultores, pero había cazadores-recolectores, por ejemplo, ¿no? Y aunque parece que uno sale y ve solo desierto, pues resulta que hay muchísimas plantas, mucha de la vegetación que son o hierbas medicinales o que son hierbas que también se utilizaban para la alimentación. Entonces eso creo yo que es como el libro del norte, ¿no? La mirada hacia el norte. Lo otro que quería comentar es que definitivamente me parece que este libro está muy vinculado justo a una línea ahora de investigación que se trabaja mucho en México, que es precisamente la del patrimonio biocultural. Es decir, la gente que está trabajando esta línea de investigación, que tiene sobre todo muchos avances en el área mesoamericana, sin duda estarán encantados de leer esta compleja síntesis multidimensional, como yo le llamaría al libro, ¿no? Una de las cosas que también me llamaban la atención o que me hacía pensar un poco en cómo sería si lo trabajaran aquí, en este formato, es algo que por mi propia formación pues tiene un especial interés y que tiene que ver con los pescados y mariscos, por ejemplo, ¿sí? O sea, vemos la carne de cerdo, vemos el ganado vacuno, pero no las gallinas, ¿no? Los pollos, la producción de huevos, pero no vemos los pescados y mariscos, que también creo que yo por ahí, y que tienen además una forma muy distinta cuando no estamos hablando de la producción en acuacultura, por ejemplo, porque es un medio, digamos, es una producción de recursos silvestres, por así decirlo, ¿no? Pero también afectada por la contaminación y etcétera, etcétera. Otra de las cosas que yo veo que se asoman mucho a lo largo del libro, sobre todo en esta primera parte que ustedes desarrollan sobre los transgénicos, sobre la primera revolución verde, tendría que ver justo con esta sobreexplotación de la mano de obra como otro de los contras, digamos, que tiene que ver con la producción agrícola masiva, ¿no? Tal y como la conocemos. Y pues Baja California, digamos, ahorita tiene todavía uno de los movimientos sociales quizás más importantes del país respecto de los jornaleros y las condiciones en que se producen los alimentos, que sobre todo son de exportación, ¿no? Entonces creo que esa es otro corte, otra línea por ahí que sería pertinente a lo mejor desarrollar también como lo han hecho aquí. Y bueno, solo señalar por último que había varios conceptos que vemos muy comúnmente ya en los medios porque son como ya del manejo común, pero que vale la pena que lean muy detenidamente el libro porque nos explican a qué nos referimos cuando oímos estas cosas, y son precisamente estas formas alternativas de producción que a mí me dejaron muy asombrada y, como dije ahorita, muy esperanzada. Por ejemplo, agroecología
que refiere a un sistema de producción con características muy específicas, ¿no? Los productos orgánicos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de los productos orgánicos y qué implicaciones tienen, no solo para el producto, sino también para la gente que lo produce? El comercio justo y esto de los mercados solidarios. Yo no sé, en la lista que ustedes hacen de alternativas de mercados, de productores, yo no vi un caso, por ejemplo, alguno de Baja California, ¿sí? Y sé que hay algunos esfuerzos por ahí, quizás medio aislados, de producción, pero pues creo que la lectura de este libro nos da pie, nos motiva precisamente como a pensar en construir algo ya más en serio, ¿no? Algo mucho más parecido a Las Cañadas, por ejemplo. El libro menciona muchos ejemplos específicos de estos proyectos alternativos, son ejemplos muy descriptivos, pero además sumamente alentadores. Cuando uno piensa que todos nos vamos a morir de cáncer por todo lo que comemos todos los días y que no podemos evitar porque eso es lo único que está a nuestro alcance, porque eso es a lo que accedemos comúnmente. Luego llega esta otra parte y dice uno, pues a lo mejor podríamos juntarnos ahí algunos aventureros y empezar a hacer algo, ¿no? O irnos todos a Las Cañadas para volvernos también cooperativistas. Entonces yo los felicito, me encantó el libro. Está escrito de una manera efectivamente muy ligera, muy accesible para cualquier persona y pues de nuevo muchas gracias y además por el honor de haberlos podido leer y conocer. Gracias.